Chicos? Buen día, doctor. Hola, buenos días, doctor. Iniciamos nuestra clase, doctores. Vamos encendiendo, por favor, sus camaritas. Bueno, el día de hoy iniciamos con el estudio de lo que es trastornos de intestino delgado y grueso. Son lesiones que, bueno, de comprenderlas, el proceso fisiopatológico de muchas de ellas o bien están relacionadas con alteraciones infecciosas, con alteraciones autoinmunes, por ejemplo, o también están relacionadas con lo que es el estrés, ¿sí? Empezamos entonces con el estudio de estas alteraciones y hablaremos primeramente de lo que es el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Todos pueden observar, ¿no?, con normalidad la diapositiva. No sé qué pasa, que toda esta semana, desde la última actualización, se ha vuelto muy lenta la plataforma. Bueno, a ver, esperemos que mientras cargue, lo voy describiendo, ¿sí? Que es el síndrome de intestino irritable. Cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, bueno, antes que nada, al igual que todo lo que habíamos estudiado hasta ahora, es importante y es necesario justamente realizar de la misma forma lo que es un repaso anatómico, realizar lo que es un repaso. Doctor, yo lo escucho entrecortado, no sé si soy el único. Perdón que interrumpa. Yo también, doctor. Yo también, Doc. Físico, recuerden, esto ya se traduce en lo que es enfermedad, ¿no? Y justamente cuando hablamos del síndrome de intestino irritable, necesariamente tenemos que conocer, por ejemplo, qué es lo que sucede en este tipo de alteración. Y ya me adelanto. Existe en el síndrome de intestino irritable lo que es una alteración de la motilidad. Todo aquello que nosotros habíamos mencionado al inicio de este semestre que estaba relacionado propiamente con la motilidad se encuentra alterado. Algo característico, por ejemplo, en este tipo de pacientes que presentan síndrome de intestino irritable, es que cursan con periodos de diarrea y cursan con periodos de estreñimiento. Esto es característico, ¿sí? Y si nosotros relacionamos justamente lo que es la consistencia de las heces con lo que es la motilidad, recuerden lo que les había explicado, ¿no?, en una clase anterior. En caso de que exista un incremento de la motilidad, entonces lo característico será que exista reblandecimiento de las heces. Estas heces serán diarreicas, serán acuosas y obviamente la frecuencia de las deposiciones se ve incrementada, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de otra característica del síndrome de intestino irritable, que es el estreñimiento, en este caso las heces serán induradas, por ejemplo, y justamente esas características de las heces induradas, bueno, van a estar relacionadas con lo que es una disminución de la motilidad intestinal. Y esto ya habíamos visto. Fíjense cómo todo se asocia en diferentes materias: semiología, fisiopatología, medicina interna, algo que les había mencionado con anterioridad, ¿no? Que si nosotros presentaríamos, por ejemplo, lo que es un cuadro de reducción intestinal, presentamos algunas manifestaciones que son muy características, como por ejemplo lo que es estas heces induradas, el estreñimiento y un abdomen distendido debido a la retención de gases, ¿sí? Entonces, bases para comprender lo que es el estudio de síndrome de intestino irritable: alteración de la motilidad. ¿Listo? A ver, hablemos un poquito más de estas alteraciones en la motilidad. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en nuestras clases, podríamos
recordar que el tracto digestivo se encuentra regulado por lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Y tiene un sistema propio que es el sistema nervioso entérico. Y si ustedes recuerdan, les había mencionado en aquella ocasión que la comunicación entre lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico es bidireccional. Habíamos hablado en reiteradas clases, habíamos hablado, por ejemplo, en reiteradas ocasiones de que justamente la comunicación entre estos dos sistemas es a través de las ramas aferentes y de ramas eferentes. Para que entendamos de mejor manera qué quiere decir, por ejemplo, lo que son estas vías aferentes, recuerden, todos los estímulos que son originados en lo que es el tubo digestivo son transportados hacia el sistema nervioso central a través de ramas aferentes. Sin embargo, nuestro sistema nervioso central es aquel que es capaz de controlar la motilidad, por ejemplo, intestinal, a través de fibras eferentes. Entonces, en resumen, cuando hablamos, por ejemplo, de ramas aferentes, de intestino hacia el sistema nervioso central. Y cuando hablamos de ramas eferentes, de sistema nervioso central hacia lo que es intestino. ¿Sí? ¿Comprendido hasta acá, doctores? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Doctorcitos. Todo claro, doctor. ¿Me confirman, por Doctor, favor? yo lo escucho un poco Sí, sí me confirman, por entrecortado. favor. No sé si se Sí, escucha. no sé qué es lo que pasa, es problema de la aplicación al parecer, porque toda la semana ha estado fallando, ¿sí? Hágame un favor, apaguen sus camaritas para ver si mejora lo que velocidad de transmisión de datos. ¿Listo? Bueno, voy a tratar de conectarme desde mi... Listo, doctores, ¿mejor? Creo que me escuchan ahora de mejor manera, ¿no? ¿O no? Sí, doctor. Sí, Se sí, escucha doctor. mucho mejor. Entonces, espérenme. No me escuchan con eco, ¿no? No, doc. No, doctor. A ver, vamos a tratar de solucionar eso para llevar la clase de forma adecuada. Espérenme 5 minutos. Bueno, a ver, vamos a continuar, ¿sí? Ahora, algo que es importante cuando realizamos lo que es el estudio de síndrome de intestino irritable, como les estaba mencionando, es entender, ¿no? Justamente lo que es la anatomía. Entonces, hablemos un poquito
justamente de estas neuronas, ¿no? Ya hemos mencionado, tenemos lo que son las neuronas aferentes, tenemos lo que son las neuronas eferentes. Recordemos que existe lo que es una alteración de la motilidad, ¿sí? Bueno, si ustedes recuerdan, por medio de esta aferencia, podríamos decir que se informa al sistema nervioso central acerca del medio ambiente, si vale el término químico, a nivel de la luz intestinal, ¿sí? Bueno, no solamente se informa sobre las características bioquímicas a nivel de la luz intestinal, sino también sobre la tensión que existe a nivel de la pared intestinal y la condición de los tejidos, como por ejemplo lo que es la inflamación, ¿sí? Estas neuronas, que se denominan justamente neuronas aferentes, vagales primarias, creo que ahora sí, a ver, creo que ahora sí se ha formado. Bueno, como les estaba mencionando, ¿no? Estas neuronas aferentes vagales, doctores, si ustedes recuerdan por sus clases de anatomía, se ubican en lo que es la capa muscular lisa y son sensibles a lo que es la distensión. Entonces, cualquier tipo de alteración mecánica que ocurra a nivel de los intestinos, en este caso llevan a lo que es, podríamos decir, mayor activación motora, ¿sí? Ahora, este tipo de neuronas aferentes vagales primarias también son sensibles ante algunas sustancias, como por ejemplo la glucosa, como por ejemplo los aminoácidos, como por ejemplo los ácidos grasos. Y si relacionamos un poquito con lo que habíamos visto, por ejemplo, en el trabajo que han realizado de hormonas, cuando este tipo de alimentos llegan a lo que es la porción intestinal, gracias justamente a estas neuronas, existe lo que son cambios en la motilidad, ¿sí? Por ejemplo, algo que es frecuente cuando llegan este tipo de alimentos a nivel de la luz intestinal es que exista lo que es una mayor eh, producción de serotonina. Y si ustedes recuerdan, la producción de serotonina es dada por unas células que se denominan las células enterocromafines. ¿Y cuál es en este caso la función que tiene la serotonina a nivel intestinal? Que exista lo que es un incremento de la motilidad. Esto es importante porque más adelante vamos a ver justamente dentro de lo que es el tratamiento de aquellos pacientes que presentan síndrome de intestino irritable, otorgamos fármacos que se consideran antagonistas de la serotonina. ¿Sí? Bueno, por otro lado, tenemos lo que son las neuronas aferentes primarias espláncnicas, que podríamos decir anatómicamente recordando, tienen en este caso sus terminales en la pared del intestino, ¿sí? Y sus cuerpos en una porción del ganglio de la raíz dorsal. Este tipo de neuronas, ¿por qué es importante estudiarlas? Porque a diferencia de las neuronas aferentes vagales primarias, son nociceptores. Entonces son capaces, en este caso, de percibir lo que es el dolor en el tracto gastrointestinal. Y como son capaces de percibir el dolor en el tracto gastrointestinal, son capaces de responder a lo que son estímulos mecánicos, a estímulos térmicos y a alteraciones epiteliales. Entonces, por eso es importante conocer esto, porque esto podríamos decir, nos va a explicar hasta cierto punto las características fisiopatológicas de por qué se produce lo que es el dolor, ¿no? Bueno, algo importante dentro del proceso fisiopatológico del síndrome de intestino irritable, doctores, ya resumiendo todo esto que les he mencionado, es que se produce una alteración en la regulación de la actividad motora intestinal. Y existe una alteración de las funciones neurales gastrointestinales que se encuentran mediadas por el sistema nervioso central. En palabras más simples, alteración de la motilidad está inducida por lo que es el estrés. Eso también es algo característico. Cuando nosotros hablemos
de lo que es síndrome de intestino irritable, no existe una alteración bioquímica, no existe una alteración estructural. Las alteraciones que existen, por ejemplo, en este tipo de situaciones, son netamente funcionales. ¿Sí? Son netamente funcionales. Ahora, alguno de ustedes, bueno, por allí sabrá por qué existe este tipo de alteraciones en la motilidad intestinal relacionado con el estrés. Esto es característico en pacientes depresivos, en pacientes ansiosos, pacientes hipocondríacos, por ejemplo, es frecuente encontrar este tipo de alteración. ¿Uno de ustedes tiene idea por qué, doctores? ¿Tendrá que ver con la liberación de cortisol, doctor? No. Bueno, puede ser, sí, puede ser. Va a estar en relación con lo que es la ACTH. ¿Qué más? Bueno, miren, está bien lo que ha mencionado su compañero hasta cierto punto, ¿no? Pero tenemos que entender por qué se produce ese tipo de alteración por el estrés, ¿sí? Bueno, algo que es importante, doctores, es que la respuesta al estrés está mediada por el eje hipotálamo, pituitario, adrenal, ¿sí? Ese es el eje que va a mediar lo que es el estrés. Y también se encuentra mediado por lo que es la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Ahora, existe un modelo que es capaz de asociarse justamente entre lo que es ansiedad o buscar esta relación entre lo que es ansiedad, lo que es estrés, con síndrome de intestino irritable. ¿Sí? Este eje que les he mencionado, que es el eje hipotálamo pituitario adrenal, es parte justamente de este circuito. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? En el hipotálamo, estas neuronas del núcleo paraventricular liberan un factor, que es el factor liberador de corticotropina. ¿Sí? Ese factor liberador de corticotropina depende del control por retroalimentación de cortisol y hormona adrenocorticotrópica. Esto, por ejemplo, puede demostrarnos cuál es la función que tienen estos factores que les he mencionado para desarrollar justamente ese tipo de alteraciones o respuestas emocionales al estrés. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé qué está pasando con las diapositivas, lo vamos a cambiar. Justamente esas modulaciones, por ejemplo, tan típicas del estrés, son capaces de producir una respuesta autonómica, son capaces de producir una respuesta neurosensorial, son capaces de producir este tipo de manifestaciones gastrointestinales. Y si nosotros hablamos de las características del síndrome de intestino irritable, podemos encontrar diferentes subtipos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos observando ya en este momento en la diapositiva? Tenemos lo que es un subtipo relacionado con lo que es el estreñimiento, tenemos un subtipo relacionado con lo que es la diarrea y probablemente aquel subtipo que es mucho más frecuente dentro de la práctica clínica es aquel que es mixto. ¿Sí? Eso es lo más característico. El paciente presenta lo que son periodos de diarrea con periodos de estreñimiento, ¿no? Ahora, algo característico dentro de las manifestaciones clínicas, además de la diarrea y del estreñimiento, que están condicionadas por esas alteraciones de la motilidad, como les he mencionado, es que el paciente presenta, por ejemplo, esa distensión abdominal. Y esa distensión abdominal va a estar relacionada con lo que es dolor abdominal. Por eso al inicio de la clase les decía, recordemos lo que hemos visto, ¿no? En nuestras clases de semiología.
Si es que existe una disminución de la motilidad intestinal, lo característico será que se acumulen gases, que se acumulen heces, que el paciente ingrese en un periodo de estreñimiento. Y según lo que les he mencionado hace un momento, doctores, debido a estas neuronas aferentes, por ejemplo, recuerden que tenemos nociceptores que son capaces de responder a este tipo de distensiones. Entonces, como manifestaciones clínicas, dolor que se ubica en la parte baja del abdomen, a nivel del hipogastrio. ¿Sí? Una característica. Otra característica es que ese dolor que está relacionado con la distensión y que es secundaria a una disminución de la motilidad mejora con la defecación. Cada vez que el paciente realiza sus deposiciones y elimina gases, disminuye lo que es el dolor porque disminuye la distensión. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, también disminuye lo que es el estímulo de distensión dentro de la luz intestinal, que debido a la estimulación de nociceptores son capaces de ocasionar dolor. Otra característica clínica, basándonos en este proceso que les he mencionado, es que este tipo de pacientes, bueno, generalmente presentan lo que es una disminución de la intensidad de sus manifestaciones clínicas durante la noche, ¿no? Y eso es justamente lo que nos dice el libro de Fisiopatología de Port, no suele interferir con el sueño. Generalmente este tipo de manifestaciones no se presentan durante la noche. Ahora, para que nosotros logremos hacer un diagnóstico adecuado, el paciente tiene que reunir estas manifestaciones clínicas, la que les estoy mencionando, pero tenemos que utilizar algunos criterios, ¿sí? Y dentro de los criterios que nosotros utilizamos para realizar el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, se encuentran justamente los criterios de Roma, ¿no? Estos criterios de Roma nos indican que estas manifestaciones clínicas tienen que presentarse por lo menos 12 semanas, como estamos observando acá, que pueden ser consecutivas, que pueden ser no consecutivas, en el transcurso de 12 meses, es decir, un año aproximadamente, y presentar por lo menos dos de estas tres características, lo que hemos mencionado: alivio con la defecación, modificación en la frecuencia, que de la misma forma les he mencionado, pero a ver, realizamos lo que es un breve repaso para que comprendan de mejor manera esto, ¿no? ¿A qué hacemos referencia con la modificación de la frecuencia? Va a estar relacionado con las características de las deposiciones, ¿sí? Recordemos que si existe lo que es un cuadro de incremento de motilidad intestinal, lo característico será que el paciente incremente su frecuencia, presente deposiciones diarreicas. Está relacionado estrechamente con el último punto, ¿no? Obviamente, si el paciente incrementa el peristaltismo, se va a incrementar la frecuencia y se va a cambiar la forma y el aspecto de las heces. Serán reblandecidas o acuosas, ¿sí? Un estado de diarrea. Cuando hablamos, por otro lado, del estado de estreñimiento, existe lo que es modificación de la frecuencia. El paciente va a realizar menos deposiciones al día o a la semana. Y esto también va a estar relacionado con lo que es el cambio de la forma y aspecto de las heces. El paciente en este tipo de alteraciones presentará, por ejemplo, lo que son heces induradas. Algo característico, por ejemplo, en este tipo de pacientes es la presencia de esívalos, ¿sí? ¿Alguna vez han oído de estos términos, doctores? Los denominados esívalos son No, doctor. aquellas Ah, perdón. heces que se asemejan a pepitas, podríamos decir, ¿no? ¿Alguna vez han visto las heces de las ovejas Sí. Sí, doctor. o de las Sí. cabras? Son a manera de semillitas, ¿no? Pequeñitas, redondeaditas. Eso es lo característico cuando hablamos de lo que son los esívalos. ¿Listo? Bueno, a ver, como seguimos teniendo fallas en lo que es la plataforma, todos estos datos clínicos que les estoy mencionando respaldan lo que es el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, ¿sí? Ya tenemos que aprender a manejar criterios. En caso de que el paciente presente, por ejemplo, lo que es un estado de diarrea,
como habíamos mencionado, y soy redundante con esto, como existe un incremento en la frecuencia de las deposiciones, otro criterio es que los pacientes con síndrome de intestino irritable presentan más de 3 deposiciones al día, ¿sí? En casos de cuadros diarreicos. ¿Y qué es lo que sucede en casos de estreñimiento? Lo característico es que el paciente realice menos de 3 deposiciones por semana. Y esto va a estar relacionado con una tablita que vamos a verla enseguida, que hace referencia a la escala de Bristol. ¿Sí? Bueno, a ver, antes de pasar esto, fíjense, dentro de los criterios para el diagnóstico también de síndrome de intestino irritable, observen, tenemos los criterios de Manning, que nos dice dolor que se alivia con la evacuación, que ya hemos mencionado, evacuaciones más frecuentes al inicio del dolor, evacuaciones diarreicas, distensión visible, moco en la evacuación y sensación de evacuación incompleta, ¿no? El paciente presenta lo que es pujo, presenta lo que es tenesmo. Pero como les había mencionado, los criterios de Roma son aquellos que probablemente son más específicos para estudiar lo que es síndrome de intestino irritable. Acá en la diapositiva, doctores, ustedes están observando los criterios de Roma 3, que son los criterios, podríamos decir, menos actuales. Los más actualizados son los criterios de Roma 4. Así que ya les voy a pedir que vayan estudiando, por favor, para realizar, ¿no? Justamente lo que es la interpretación adecuada de estos criterios. Dentro de los criterios de Roma 3, si ustedes se dan cuenta, podríamos decir que son mucho más precisos. Encontramos dolor abdominal o sensación no placentera en el abdomen, que ocurre al menos 3 veces al mes en los 3 meses anteriores, acompañado de las siguientes manifestaciones clínicas. Lo mismo, mejoría de dolor con la defecación. El inicio del dolor se relaciona con cambio en la frecuencia de las evacuaciones. Otra vez les pongo como ejemplo, en caso de estreñimiento, debido a la distensión existe dolor. El inicio del dolor se vincula con el cambio de las consistencias de las evacuaciones, ¿sí? Frecuencia y consistencia, y los síntomas deben empezar por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Criterios, entonces, para establecer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Eso que ustedes están observando en este momento, doctores, podríamos decir que no corresponde a los criterios para hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable de forma precisa, pero nos pueden ayudar. ¿En qué sentido nos pueden ayudar? Recuerden que no es una manifestación o no es una alteración estructural, no existen alteraciones bioquímicas, sino la alteración es netamente funcional. Por eso he mencionado que está estrechamente relacionado con lo que es el estrés. Ahora, causas de diarrea, doctores, hay muchas. Causas de estreñimiento, hay muchas. Cuando hablamos de causas de diarrea, fíjense, tenemos la funcional, tenemos la secretora, tenemos la osmótica, tenemos la enteroinvasiva, por ejemplo. ¿Sí? Algo frecuente en estos pacientes es que no está relacionado muchas veces con este tipo de procesos. Por eso decimos que la diarrea es de tipo funcional, que va a estar relacionada con lo que es la motilidad intestinal. Lo mismo para estreñimiento. Causas de estreñimiento existen muchas. Una de esas causas pueden estar relacionadas, por ejemplo, con patologías neurales, patologías estructurales, alteraciones estenóticas a nivel intestinal, etc. Sin embargo, vuelvo a repetirles, ¿no? Lo que ustedes están observando en este momento no forman parte específicamente de los criterios para establecer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, pero yo puedo utilizarlos para identificar si el estreñimiento es de tipo funcional, que es lo característico de los pacientes con síndrome de intestino irritable. ¿Cómo yo me doy cuenta que el estreñimiento es de tipo funcional? Esfuerzo excesivo en al menos 25% de las deposiciones, las heces duras, fíjense, enseguida vamos a ver a qué se refiere con Bristol tipo 1, tipo 2, en más del 25% de los casos, sensación
de evacuación incompleta en al menos 25% de los casos, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal en al menos 25% de los casos también, maniobras manuales para facilitar la defecación en el mismo porcentaje y menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. ¿Sí? Esos son los criterios para establecer lo que es el diagnóstico de estreñimiento funcional. ¿Sí? La presencia de heces líquidas es rara sin uso de laxantes. Y observen qué es lo que nos dice el punto 3. No deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir por favor que no confundan esto. Estos son los criterios para estreñimiento funcional. Podemos utilizarlos para describir si el estreñimiento es funcional, que es tan típico de aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable. Sí, pero recuerden que no son criterios específicos para hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, solamente para hablar de estreñimiento. Y el punto 3 justamente nos aclara eso, ¿no? No deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, porque si cursan con los otros criterios que nosotros hemos mencionado, bueno, lo más probable es que se trate de síndrome de intestino irritable, este tipo de alteraciones que cursan con estreñimiento. ¿Comprendido, doctores? Puedo utilizar, en resumen, para saber si mi paciente presenta estreñimiento funcional. Me pueden ayudar hasta cierto punto para hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. ¿Sí? Pero hay muchas más causas que son capaces de desencadenar eso. Por eso recuerden el punto 3. No deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. En caso de que existan, bueno, estas alteraciones en las características de las deposiciones serán debido al síndrome de intestino irritable como tal. ¿No? Ahora, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, a ver, y vamos a hablar de los denominados criterios de Bristol. Acá está, eso es lo que nosotros estamos observando. Observen que Bristol 1 y 2, ¿sí? En pacientes con síndrome de intestino irritable, en un porcentaje aproximadamente del 25%, ¿no? Bristol 6 y 7 en aquellas personas, por ejemplo, que presentan síndrome de intestino irritable en un porcentaje menor al 25%. Bueno, los criterios de Bristol, doctores, ¿en qué consisten? Nos sirven para determinar las características de las consistencias de las heces. Vuelvo a repetirles. Los criterios de Bristol, de la misma forma, me indican para estudiar las características de las heces en cuanto a su consistencia. ¿Sí? Al igual que los criterios de estreñimiento que les he mencionado anteriormente, no son criterios que necesariamente me enfocan al diagnóstico de síndrome de intestino irritable, pero me pueden ayudar. Como hemos mencionado que el síndrome de intestino irritable cursa con estreñimiento o con diarrea, entonces cuando mi paciente presente un estado de estreñimiento, cursará con una escala de Bristol 1 y 2. La presencia de esos esíbalos, que son esas heces, ya hemos mencionado, redondeadas, similares a las deposiciones que tienen las cabras y las ovejas, o de tipo 2, que fíjense, donde todas esas bolitas o pelotitas que son los esíbalos se unen y forman en este caso lo que es una masa de heces mucho más grande y alargada. ¿Sí? Y cuando hablamos de 6 y 7, bueno, en caso de 6 existe lo que es el reblandecimiento de las heces. Fíjense que los trozos son suaves con los bordes irregulares y cuando hablamos de un Bristol 7, las heces son completamente acuosas. Vuelvo a repetirles y espero que comprendan bien. Algo que nos dicen los criterios de Roma es o diarrea o estreñimiento, o una combinación, diarrea y estreñimiento. Estos criterios de estreñimiento, de Bristol que estamos utilizando, son adicionales que nos van a ayudar a identificar con mayor precisión
la sintomatología que presenta el paciente. ¿Comprendido, doctores? ¿No tenemos alguna duda? Bueno, uno de sus compañeros el día de ayer en la tarde me preguntaba lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de situaciones? Lamentablemente no existe lo que es un tratamiento efectivo, ¿sí? Como hemos mencionado, que se encuentra estrechamente relacionado con el estrés, y ya sabemos por qué mecanismo, disminuir el estrés. Listo, así de simple, ¿sí? Tenemos que alejar a nuestro paciente de aquello que está ocasionando ansiedad, estrés, etc. Bueno, cuando hablamos de dieta, observen que no existe una dieta especial en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Alguna vez también por allí me preguntó un estudiante si mi paciente presenta lo que es un estado de diarrea, ¿no sería adecuado incrementar el consumo de carbohidratos y proteínas para evitar lo que es esta situación? No. ¿Por qué? Porque al consumir este tipo de alimentos, yo puedo, eh, podríamos decir, favorecer a un cuadro de estreñimiento. Y este tipo de pacientes que presentan estreñimiento por síndrome de intestino irritable, presentan como complicaciones importantes cuadros de obstrucción intestinal. Muchas veces podemos complicar el cuadro con un proceso obstructivo intestinal, que puede ser simple o puede ser estrangulado, ¿no? Otra pregunta que alguno de sus compañeros me había realizado, acá dice que se debe consumir una dieta rica en fibra, pero eso no originaría en el paciente lo que es mayor diarrea con total certeza, ¿sí? Pero es mejor tratar lo que es un cuadro de diarrea que tratar un cuadro obstructivo intestinal. Generalmente los cuadros obstructivos intestinales relacionados con lo que es síndrome de intestino irritable llevan a lo que es el procedimiento quirúrgico. El proceso obstructivo puede llegar a ser tan grande que produce lo que es un estrangulamiento. Ya sabemos qué significa eso, ¿no? Compromiso vascular de lo que es el intestino, con la posterior isquemia y necrosis. Sin embargo, tratar un cuadro de diarrea es mucho más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es rehidratar al paciente, nada más. Eso que les había mencionado al inicio de la clase, que debido, por ejemplo, a estas neuronas aferentes, existe lo que es una producción de serotonina debido a diferentes mecanismos, especialmente lo que es la distensión. Estos pacientes presentan lo que es una producción grande de serotonina, ¿no? Entonces, un fármaco excelente que se considera lo que es un antiespasmódico y un anticolinérgico que es capaz de funcionar como antagonista de la serotonina es el alocetrón. ¿Sí? Entonces ya sabemos por qué utilizamos este tipo de fármaco. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Alocetro dijo, ¿no, doctor? ¿El fármaco? Alocetrón. Alocetrón. Gracias. Sí, alocetrón. ¿Están observando las diapositivas, doctores, o no? Sí, doctor. Sí, bueno, está acá escrito, ¿no? Pensé que no estaban Sí, observando. ahora me cargo a mí. Sí, doctor. Listo. Bueno, estas son las funciones del alocetrón. ¿Sí? Esto es lo que produce este tipo de fármaco. Al ser un antagonista de la serotonina, reduce la secreción intestinal, disminuye la actividad aferente visceral, ¿sí? Por eso hemos hablado al inicio cuál es la importancia de la actividad aferente visceral, y disminuye lo que es la motilidad intestinal, ¿no? Bueno, obviamente existen complicaciones. Y justamente debido a la disminución de la motilidad, debido a la reducción de la secreción intestinal, debido a la disminución de la actividad aferente visceral, eh, podemos ocasionar en el paciente lo que es un estreñimiento grave. ¿Sí? No en todo paciente utilizamos. Más que suficiente, doctor, es la dieta para tratar a este tipo de individuos, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora de lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí?
eh, dos patologías que forman parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. El mecanismo fisiopatológico, doctores, está relacionado con alteraciones autoinmunes. ¿Listo? Así que lo vamos a resumir así, nuestro mecanismo fisiopatológico. Alteraciones autoinmunes. ¿Listo? Sin embargo, tienen una forma de presentación clínica que puede confundir nuestro diagnóstico. ¿Sí? Como existe lo que es inflamación del intestino, el paciente presenta diarrea, el paciente presenta, por ejemplo, el sangrado a través del recto, etc. Enseguida vamos a detallar todas estas manifestaciones. Pero les comento esto porque no son las únicas alteraciones que son capaces de inducir a la producción de diarrea o a la presencia de sangre a través del recto. Tenemos algunas enfermedades, podríamos decir, relacionadas con enterotoxinas, con colonización de bacterias que son capaces de producir las mismas manifestaciones clínicas. Y es así que el diagnóstico de estas patologías prácticamente se las realiza por descarte. Si ustedes alguna vez tienen un paciente que les menciona, por ejemplo, ¿saben qué, doctores? Tengo deposiciones diarreicas con moco, con pus, con sangre. Por epidemiología, en lo último que vamos a pensar es enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. En lo primero que vamos a pensar será en un síndrome disentérico, originado por bacterias o parásitos. Entonces ya me adelanto también a lo que son métodos diagnósticos. Como tenemos que descartar de procesos infecciosos, se le solicitará al paciente lo que es un coprocultivo o un examen coproparasitológico, ¿no? Ahora, cuando hablamos de enfermedad intestinal inflamatoria, recordemos entonces eso, doctores. Solamente dos enfermedades forman parte de esto. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. ¿Sí? Así de simple. Lo que estamos observando en este momento hace referencia a lo que es la etiología y la patogénesis. Como les había mencionado, es autoinmune. Así de simple. ¿Sí? Ya sabemos que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Nuestros propios mecanismos de defensa son capaces de atacar a nuestras propias células. En este caso sucede lo mismo. Nuestro sistema inmune responde o ataca lo que es la microflora intestinal. Esa respuesta, como ustedes observan, es exagerada, carece de regulación, se caracteriza por un fallo en la regulación inmunitaria y obviamente también existe lo que es susceptibilidad genética. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que es un tipo de patología que, bueno, hasta cierto punto puede considerarse heredable. Y es frecuente, por ejemplo, en personas que tengan un grado de parentesco en primer grado. Algo que puede contribuir también a lo que es el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal son los factores medioambientales, ¿sí? Aquellos contaminantes medioambientales que de la misma forma tienen lo que es una gran capacidad de producir lo que es una alteración de la flora microbiana intestinal. ¿Listo? Así de simple. No vamos a hacer mayor referencia a esto. Ahora, cuando hablamos de las manifestaciones, como están relacionadas con lo que son enfermedades autoinmunes, son muy inespecíficas. Y acá observen, tenemos lo que es una lista de patologías que se asocian a enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Las artritis axiales, las artritis oligoarticulares, las alteraciones autoinmunes como la uveitis, se le va a afectar lo que es el globo ocular, eritema nodoso, estomatitis, anemia autoinmune, hipercoagulabilidad, colangitis esclerosante, ¿no? Entonces, por eso les había mencionado, es un tanto complicado realizar lo que es el diagnóstico de este tipo de patologías. ¿Cómo realizamos?
Descartamos proceso infeccioso por bacterias, descartamos proceso infeccioso por parásitos y el paciente sigue presentando deposiciones con sangre, tenemos que someter a un estudio complementario. Y el mejor estudio complementario al cual podemos someter a nuestro paciente es una colonoscopía, una sigmoidoscopía, observar las características de lesiones, tomar lo que es una muestra de tejido, realizar el estudio histopatológico, que es el único que nos va a decir a qué nos estamos enfrentando con realidad, si enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Sin embargo, podemos encontrar algunos hallazgos que son, podríamos decir, más frecuentes en una alteración que en otra. Para empezar, observemos, ¿no? En caso de enfermedad de Crohn, en la enfermedad de Crohn encontramos alteraciones intercaladas a nivel gastrointestinal y afecta cualquier parte del tubo digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Que las lesiones pueden extenderse desde boca hasta el ano, pero son intercaladas. ¿A qué me refiero? Vamos a encontrar lesiones granulomatosas de aspecto empedrado que se van a continuar con tejido sano. ¿Sí? Tejido sano, granulomatoso. Sano, granulomatoso. Y ese tipo de lesiones van prácticamente desde la boca hasta el ano. Sin embargo, cuando hablamos de la colitis ulcerosa, ya no se afecta cualquier parte del tubo digestivo. Como nos dice el nombre, colitis. En este caso, el proceso se encuentra muy bien ubicado a nivel colon, especialmente lo que es el colon descendente. Es de evolución lenta, progresiva, es discapacitante, se presenta a partir de la tercera y cuarta década de vida. En este tipo de pacientes, por ejemplo, algo común es la diarrea. Pueden presentar hemorragia rectal, pacientes con enfermedad de Crohn, rara vez, porque recuerden que la lesión es de tipo granulomatosa. En cambio, en una colitis ulcerosa, como dice el nombre, el tipo de lesión que predomina son las úlceras a nivel del colon. ¿Y recuerdan cuáles son las complicaciones de las úlceras? Hemorragia, perforación, penetración y estenosis. Entonces, debido a la hemorragia, doctores, es mucho más frecuente que la diarrea con sangre acompañe lo que es una colitis ulcerosa. ¿Sí? Entonces, la diarrea, recuerden, en ambos se encuentran frecuentes. Solamente que en enfermedad de Crohn no es común que exista sangre. Y en la colitis sí, es muy frecuente. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con la enfermedad de Crohn? Observen que tenemos otras manifestaciones como el dolor abdominal, la pérdida ponderal, trastornos hidroelectrolíticos, malestar general, febrícula, ulceración perianal. Esto probablemente, penúltimo punto, es uno de los datos clínicos, podríamos decir, más frecuentes en este tipo de pacientes. Más que la presencia de úlceras en la región perianal, la presencia de abscesos en la región perianal. Es que ustedes alguna vez también dentro de la práctica clínica observan úlceras o abscesos en esta región, sospechen lo que es enfermedad de Crohn. ¿Sí? Es frecuente. ¿Qué es lo que sucede? Justamente debido a la presencia de estos abscesos perianales. Tienden a fistulizar, ya sabemos que es una fístula. Existe comunicación y la formación de otros abscesos en otras regiones a nivel del ano. Tienden a supurar muchas veces hacia el exterior o hacia la luz intestinal como tal. Muchas veces, bueno, al recibir tratamiento se disminuye lo que es su capacidad supurativa, pero esto desarrolla lo que es la presencia de adherencias, lo cual produce estenosis, que son manifestaciones muy características de la enfermedad de Crohn. En cambio, la colitis ulcerosa, los abscesos perianales son rarísimos, la estenosis de la misma forma es rara, es poco común,
y la generación de fístulas de la misma manera. No es muy frecuente en la colitis ulcerosa. ¿Sí? Sin embargo, observen, tenemos acá lo que es una clasificación, que es la clasificación de Montreal. Toma en cuenta justamente la localización o el sitio de afección y de acuerdo a eso nos aporta lo que es una serie de manifestaciones clínicas. Así que observemos. Cuando se localiza este proceso granulomatoso que afecta lo que es la submucosa de forma primordial a nivel del ileo, existen manifestaciones clínicas que sugieren mala absorción y mala digestión, como por ejemplo las heces con contenido alimenticio. Obviamente, debido a este tipo de inflamación granulomatosa que afecta lo que es la submucosa, nuestro paciente presenta deficiencias nutricionales, todos aquellos signos que sugieran déficit nutricional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe, podríamos decir, en este caso, las vellosidades intestinales de forma normal o adecuada que sean capaces de absorber estos nutrientes, ¿no? Que son tan esenciales para un desarrollo adecuado. Sobre signos no vamos a hacer referencia porque eso ya lo hemos visto en semiología, ¿no? Alteraciones en la coloración de la piel, las petequias, las uñas en vidrio de reloj, las uñas quebradizas, coiloniquia, la piel reseca, brillosa, etcétera, ¿sí? Todas esas manifestaciones que de forma general sugieren déficit nutricional. Dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea, y puede simular muchas veces lo que es una apendicitis. ¿Qué sucede cuando el proceso inflamatorio granulomatoso se ubica a nivel del colon? Bueno, según la clasificación de Montreal, corresponde al segundo estadio, bueno, o L2, lo vamos a denominar así, y existe lo que es diarrea sanguinolenta. Recuerden lo que les he mencionado, no es común la diarrea con sangre en los pacientes, pero puede encontrarse presente, ya sabemos en qué caso, cuando el proceso inflamatorio se encuentra ubicado a nivel del colon. ¿Qué sucede cuando es ileocolónica? Dolor abdominal derecho, diarrea, pérdida de peso, síntomas de obstrucción intestinal debido a enfermedad estenosante. Recordemos entonces también lo que les he mencionado. La estenosis es característica de la enfermedad de Crohn. Cuando hablamos de una afección gastrointestinal superior, observen, puede simular lo que es una enfermedad ulcerosa péptica y puede presentarse con manifestaciones clínicas que sugieran lo que es un proceso obstructivo a la salida gástrica. Eso debido a las lesiones que produce esto, ¿no? Recordemos, ¿qué es lo que sucede? Las lesiones ulcerosas no son frecuentes, pero pueden encontrarse presentes en la enfermedad de Crohn. Y debido a las complicaciones de las lesiones, se puede producir estenosis de alguna porción. Cuando afecta, por ejemplo, al estómago, este tipo de proceso inflamatorio granulomatoso tiende a ubicarse a nivel del píloro. Se estenosa y el paciente presenta manifestaciones clínicas de un síndrome de retención gástrica. Y en la región perianal, lo que hemos mencionado, ¿no? Lo más característico y probablemente lo más sugestivo de la enfermedad de Crohn, la presencia de abscesos perianales. ¿Sí? Así de simple, doctores, pero recuerden, ¿no? Como las manifestaciones clínicas son tan grandes, el interrogatorio es importante, la exploración física es importante, sin embargo, lamentablemente nos aportan poca información. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Por descarte. Tenemos que descartar, recordemos, patología bacteriana, parasitaria. El paciente presenta todavía este tipo de manifestaciones, a pesar de que sus resultados contra procesos infecciosos han sido negativos, solicitamos lo que es una sigmoidoscopía, biopsia, y a través de esto se llega al diagnóstico de manera precisa. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro?
¿Puede haber una infección bacteriana agregada a la enfermedad de Crohn? Sí, con total seguridad, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que hemos mencionado, por eso es importante conocer todo lo que hemos visto al inicio de este semestre, ¿no? Las características anatómicas, fisiológicas, etcétera. Y al existir lo que es un proceso inflamatorio y alteración de las velocidades intestinales, podríamos decir que se elimina aquel mecanismo protector de defensa contra agentes infecciosos. Entonces es frecuente, por eso justamente el desarrollo de abscesos en este tipo de pacientes. Sin embargo, no es tan característico en la enfermedad de Crohn. Puede existir con total seguridad. Es mucho más frecuente que exista este tipo de alteraciones en la colitis ulcerosa. Y una de las manifestaciones clínicas, por ejemplo, frecuentes en estados graves de la colitis ulcerosa, es que el paciente presenta manifestaciones que sugieren toxicidad. Cursan con manifestaciones de shock séptico. Y enseguida, bueno, vamos a explicar esto, ¿no? Tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? En detener lo que es la respuesta inflamatoria, promover la cicatrización, otorgar lo que es una nutrición adecuada, prevenir y tratar las complicaciones. No hay nada más que podamos hacer porque recordemos que como causa de este tipo de alteración estamos haciendo referencia a lo que es una enfermedad autoinmune. Entonces el tratamiento prácticamente es paliativo, ¿sí? Así de simple. Bueno, ustedes están observando en este momento que utilizamos justamente para realizar, ¿no?, este tipo de tratamiento paliativo. Corticosteroides. La sulfasalacina podríamos decir que es nuestro fármaco estrella, es excelente ante este tipo de situación. Doctor, disculpe, doctor, en mi caso se salieron las diapositivas, no sé si soy el Sí, único. sí, acá también. Ah, ok, Todo perdón. también. Bueno, como les estaba mencionando, ¿no? La sulfasalacina, a ver, mientras voy solucionando ese problema, debe estar actualizándose otra vez la plataforma. Por eso estamos con tantos inconvenientes, ¿no? Eh, bueno, es nuestro fármaco estrella, la sulfasalacina, ¿sí? Es excelente para tratar a este tipo de pacientes. Es muy bueno, ¿no? Otro tipo de fármacos que nosotros utilizamos para este tipo de pacientes, por ejemplo, es la talidomida. Pero si ustedes recuerdan, ya les había mencionado, ¿no? Justamente en nuestras clases de biología, habíamos hecho referencia. El problema es que tiene efectos teratogénicos. Es capaz de producir alteraciones terribles, especialmente, ¿no?, en mujeres jóvenes. Existe contraindicación en mujeres jóvenes en edad reproductiva que han iniciado su vida sexual, evitar justamente este tipo de fármaco. ¿Sí? Es terrible, pero es buenísimo porque son capaces de responder de forma adecuada a lo que es la alteración inflamatoria, ¿no? El infliximab también, que es excelente para detener lo que es la respuesta inflamatoria, ¿sí? A ver, me avisan si pueden observar. Yo veo la diapositiva de tratamiento congelada, Doc. Yo no veo ninguna diapositiva, doc. Yo tampoco, doctor. ¿Qué No hay dice? nada. No se ve nada. No se mira, doc. A ver, espérenme, denme un minutito más. Bueno, a ver, mientras se va solucionando este problema, doctores, cuando hablamos de colitis ulcerosa, ¿sí? Recordemos, ¿a dónde se limita lo que es la alteración? Colon descendente. A colon, ¿sí? Así de simple. Algo llamativo en este tipo de pacientes, por ejemplo, es la presencia de diarrea con sangre.
Y justamente tenemos lo que es una clasificación tomando en cuenta la gravedad que divide a la colitis ulcerosa en colitis ulcerosa leve, colitis ulcerosa moderada, colitis ulcerosa grave o severa, que también recibe el nombre de lo que es fulminante, y que se caracteriza justamente por presentar un estado que también lo hemos estudiado en otras clases de semiología, que recibe el nombre de lo que es megacolon tóxico. ¿Sí? Ahora vamos a entender de mejor manera qué es el megacolon tóxico. Pero empezamos a ver hablando de lo que es la colitis ulcerosa leve. ¿Cuál es la característica de este tipo de alteración? El paciente presenta deposiciones diarreicas con una frecuencia de menos de 4 al día, que pueden estar acompañadas de sangre o no, pero en este caso no existen manifestaciones que sugieran toxicidad sistémica. Esto ya hemos visto. ¿Qué tipo de manifestaciones sugieren toxicidad sistémica? A ver, les pregunto, doctores. Shock séptico, recordemos. ¿Qué manifestaciones sugieren toxicidad séptica? En este estado leve, ¿existirá leucocitosis? ¿Qué opinan? ¿Existirá leucocitosis en un estado leve si les estoy mencionando que no cursa con manifestaciones sistémicas? ¿O No, leucopenia? No existe. No, no vi. ¿Sí? ¿Existirá fiebre? si es leve, Tampoco existe no. fiebre. No, Recuerden que habíamos hecho referencia a lo que es la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Que es frecuente en procesos inflamatorios y en procesos infecciosos. La velocidad de sedimentación globular en este tipo de pacientes absolutamente normal, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, en un estado moderado? Las deposiciones son más de 4 al día. Acá ya podemos encontrar algunas manifestaciones que sugieran lo que es toxicidad leve. El paciente ya puede presentar en este tipo de situación lo que es, por ejemplo, un incremento de la temperatura corporal. ¿Sí? ¿Qué más podríamos encontrar? Podríamos encontrar lo que es un leve incremento de la velocidad de sedimentación globular. ¿Sí? Un leve incremento. No hay nada llamativo, podríamos decir. Pero, ¿qué sucederá en caso de una alteración grave o severa? Que recibe el nombre de colitis fulminante. Las deposiciones en este tipo de situaciones, doctores, son en gran cantidad. El paciente presenta más de 6 deposiciones al día. Esas deposiciones son sanguinolentas. Existe fiebre, taquicardia, debido a la pérdida de sangre existe lo que es una reducción de eritrocitos, hematocrito, anemia en otras palabras, y la velocidad de sedimentación globular se incrementa. Semiológicamente, ¿qué podríamos encontrar en este tipo de pacientes? Estas manifestaciones clínicas relacionadas con dolor y que son altamente sugestivas de toxicidad, como por ejemplo el signo de Bloomberg, ¿no? Esa hipersensibilidad abdominal de rebote. ¿Sí? Algunos libros, entre ellos el libro de Medicina Interna de Harrison y el libro de Medicina Interna de Farreras, nos dicen que colitis grave y fulminante pueden separarse. Estos dos libros lo estudian de forma separada, ¿sí? A diferencia del libro de Fisiopatología de Port, que lo estudia la grave y la fulminante como lo mismo. Prácticamente es lo mismo, solamente que el número de posiciones es mayor a 10 y son sanguinolentas. Y en este caso el paciente ya presenta lo que son manifestaciones típicas de un shock séptico. ¿Recuerdan la triada o los criterios de Quick-Sofa? Que me sirven para establecer lo que es el diagnóstico de sepsis justamente de forma rápida. ¿No? Les pregunto entonces, a ver,
¿Qué sucederá con el estado de conciencia en estos pacientes? Disminuye. ¿Recuerdan cómo estudiamos el estado de conciencia? ¿Cómo medimos el estado de conciencia? La escala de Glasgow. Escala de coma de Glasgow. Tienen un puntaje 13. ¿Qué sucederá con la presión arterial? Recuerden lo que hemos visto en shock. Todos los tipos de shock, a excepción de algunos, se caracterizan por lo que es una disminución de la presión arterial sobre la sistólica. En estos pacientes, entonces, como datos de toxicidad sistémica, podemos encontrar lo que es una disminución de la presión arterial sobre la sistólica, menor a 100 milímetros de mercurio, que también forma parte de los criterios de Quick-SOFA. Y tenemos lo que es un incremento de la frecuencia respiratoria, más de 22 respiraciones por minuto. Todo esto sugiere compromiso sistémico. ¿Sí? Ahora, como les estaba mencionando, este tipo de pacientes cursan con un cuadro que se denomina megacolon tóxico. ¿Sí? El megacolon tóxico, como nos dice el nombre, se caracteriza ¿por qué? Por la dilatación del colon. Pero de otra palabrita que hace referencia a tóxico, me indica que ese tipo de alteración cursa con datos que sugieren toxicidad sistémica. ¿Sí? Es frecuente en este último estado. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? A ver, les voy a mostrar la imagen correspondiente al colon tóxico. Esperemos que responda la plataforma. Mientras tanto, doctores, preguntas, dudas que tengan hasta acá. Fíjense que es un tipo de patología que de acuerdo a los estados, obviamente existen formas de presentación que son muy clásicas, ¿no? Generalmente la colitis ulcerosa es difícil encontrarse en la práctica clínica con un estado leve. Generalmente el paciente presenta lo que es un estado de moderado a grave, ¿sí? Pero al igual, por ejemplo, que la enfermedad de Crohn es un tipo de patología que cursa con mayor frecuencia, obviamente, comparándola con la enfermedad de Crohn, con sangre a través de las heces, ¿no? ¿Recuerdan qué tipo de examen en semiología hemos aprendido justamente para identificar sangre en heces? Podríamos observar, dependiendo del débito de la hemorragia, rectorragia, pero en algunos casos, a ver, vamos a poner el ejemplo de la leve, la cual no es muy característico que exista sangrado que acompañe las heces. Podrían realizar Podemos hacer oxigenada, la doc. prueba de Guayacol, ¿verdad? Entonces es frecuente utilizar en este tipo de pacientes. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? De la misma forma por descarte. Como existen patologías infecciosas, les pongo acá el ejemplo del síndrome disentérico. El síndrome disentérico está ocasionado por bacterias o por parásitos. Y tenemos manifestaciones clínicas que son muy típicas del síndrome disentérico. Diarrea, pujotenesmo, las heces son sanguinolentas y purulentas. Entonces, para descartar, por ejemplo, con este tipo de alteraciones, necesariamente un coprocultivo y un coproparasitológico. Es lo primero que tenemos que descartar. Incluso, a ver, mientras va cargando lo que es la pantalla. Algo que les había, bueno, que vamos a ver más adelante. Si ustedes leen un poquito su libro de semiología de Chamorro y observan lo que es síndrome disentérico, como síndrome disentérico les pone algunos agentes etiológicos muy típicos, la shigella, la salmonela, la entomoebistolítica, por ejemplo, y dentro de lo que es misceláneas, porque lo clasifica así el libro de Chamorro, tenemos lo que es la colitis ulcerosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que realizar lo que es el diagnóstico diferencial entre estas patologías, ¿sí?
Bueno, prácticamente ya lo hemos dicho todo. Rea, que dura semanas o meses, cede y existe reincidencia. Recordemos la presencia de sangre y moco, dolor cólico, incontinencia, anorexia, debilidad, fatiga. ¿Sí? Esa clasificación de la cual les he mencionado, leve, moderada y severa, a ver, esperamos que cargue. Bueno, ya sabemos cuáles son las características, se encuentran descritas acá. La clasificación de True para estudiar lo que es la intensidad, ¿no? De la colitis ulcerosa, ¿sí? Recordemos entonces ya a manera de ir cerrando la clase, doctores, tenemos la colitis fulminante, que muchos autores, como les había mencionado, en algunos libros, se estudia de forma separada de lo que es la colitis grave, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? La única diferencia sería el número de evacuaciones, ¿sí? Y a ver, observemos acá, Doc, ¿sí? ¿qué relación existiría entre el dólico megacolon y el colon tóxico? Bueno, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y esperamos responder tu pregunta con eso. Antes observen lo que hemos mencionado, ¿no? Signos de toxicidad, hipersensibilidad abdominal, distensión, debido a la pérdida de sangre, debido a la anemia que les he mencionado, es necesaria la transfusión. Y encontramos lo que es la dilatación colónica. Acá vamos a tratar de responder la pregunta que tiene su compañero. ¿Qué es lo que están observando en esa imagen? No se ve nada, Doc. La distensión del colon. Sí. La distensión del colon, ¿no? Ahora, cuando ustedes observen la distensión colónica, dependiendo de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, tenemos que saber cómo denominar, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo que nos ha dado su compañero Adrián. ¿Qué diferencia existe con lo que es el dólico megacolon? Para empezar, el dólico megacolon es un tipo de alteración que se presenta desde el nacimiento prácticamente. Es una alteración congénita. Pero algo llamativo, como nos dice el nombre, ¿no? Dólico megacolon, es el incremento de tamaño del colon. Podemos observar una imagen similar a la que nosotros estamos observando en este momento en la diapositiva. Y les comento una experiencia, ¿no? De un estudiante, de un interno. Pase de guardia, no recuerdo hace cuánto tiempo, porque 2 años ya, se realiza la presentación de un paciente, presentaba un cuadro de obstrucción intestinal, y debido a la obstrucción intestinal, el colon se podía observar así, sumamente dilatado. Entonces se le pregunta, ¿no? Interno, ¿qué es lo que está observando en la imagen? Él observa esa placa radiográfica de abdomen en la que claramente se observa lo que es la distensión exagerada del colon y nos dice, es un megacolon tóxico. Totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque para que yo hable de lo que es megacolon tóxico, además de lo que es la distensión colónica, siempre deben existir manifestaciones que sugieran toxicidad. ¿Sí? Si no existen manifestaciones clínicas que sugieran toxicidad, se queda en megacolon. Así de simple. Entonces, cuando hablamos de dólico megacolon, que es una alteración congénita, donde el colon duplica, triplica o cuadruplica su tamaño, lo que nos llama la atención es solamente el incremento de tamaño. Pero no cursa con lo que son datos que sugieran toxicidad. Si cursa con lo que hemos mencionado, ¿no? Datos de toxicidad, fiebre, leucocitosis, anemia,
hipersensibilidad abdominal, alteración del estado de conciencia, disminución de la presión arterial, allí recién nosotros podemos denominar este tipo de alteración como un megacolon tóxico. ¿Comprendido, doctores? Ahora ya sabemos cuándo decir que es megacolon tóxico y cuándo no. ¿Sí? Pero en el caso, digamos, de que una persona se base en un megacolon, supongo también se ve alterado, por más de que no sea tóxico, también se ve alterado la respiración, quizá la frecuencia, por la compresión quizá. ¿Cómo? A ver otra vez. Que No entendí muy bien. en un megacolon también se puede ver alterado la respiración y la frecuencia, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a mencionar lo que hemos visto en nuestras clases de semiología, ¿sí? Estamos hablando de lo que es distensión intestinal. Y algo que les había enseñado en las clases de semiología es que es frecuente que en pacientes que presentan peritonitis encontramos, por ejemplo, lo que es el denominado signo de Bloomberg, ¿no? Que es la sensibilidad abdominal de rebote. Ustedes han prestado atención, a pesar de las fallas que hemos tenido, algo frecuente o un signo de toxicidad es la hipersensibilidad abdominal, que puede ser debido a la toxicidad que es tan propia de esa característica o de esa patología que es tan característica, perdón, de esa patología, o bien puede ser debido a la distensión. Entonces, algo que les he recomendado en semiología, ¿no? Nunca yo puedo establecer lo que es el diagnóstico de una situación utilizando lo que es una manifestación clínica, que es el ejemplo que nos acabas de poner. En pacientes que presentan meteorismo, claramente vamos a encontrar dolor, claramente vamos a encontrar lo que es un estado de hipersensibilidad, la presencia del signo de Bloomberg positivo, etc. Pero en este paciente que solamente presenta meteorismo, ¿encontraremos anemia? No. ¿Encontraremos incremento de la velocidad de sedimentación globular? Tampoco. ¿Encontraremos leucocitosis? Tampoco. ¿Encontraremos incremento de la temperatura corporal, fiebre? Tampoco. ¿Encontraremos alteración del estado de conciencia? Tampoco. Vamos a encontrar disminución de lo que es la presión arterial sobre la sistólica a menos de 100 milímetros de mercurio? Tampoco. ¿Sí? Estos datos que acabo de mencionarles son más sugestivos de toxicidad. Los otros datos que que nos has mencionado hace algún momento, sí, se van a encontrar en otras situaciones, pero no cometan el error de estudiar datos de forma separada. Tengo que tener la capacidad de asociar todas estas manifestaciones clínicas que les estoy mencionando para hablar de manifestaciones que sugieran toxicidad. ¿Sí? ¿Comprendido, doctores? Ahora más claro, ¿cuándo le vamos a denominar megacolon tóxico y cuándo no? Sí, doctor. ¿Sí? Adrián. Doctor, disculpe. A mi compañero Andrés Parco se le cortó la luz y no sé si lo puede admitir en la reunión. No, ya estamos terminando. ¿Para qué? Que se dé sus vacaciones nomás ya. Vamos a ver después su tiempo de conexión para considerar su asistencia. ¿Listo? ¿Qué más, doctores? ¿Alguna pregunta o duda relacionada con el tema? Entonces, no cometan esos errores. ¿Sí? Ya sabemos cuándo decir megacolon tóxico y cuándo no. Doc, Bueno, continuamos entonces. Diagnóstico, interrogatorio, exploración física, sigmoidoscopía, colonoscopía, biopsia y, como les había mencionado en el transcurso de esta clase, descartar agentes infecciosos. Algo importante que quiero recalcar acá es que la sigmoidoscopía y la colonoscopía no siempre se encuentra indicada en ese tipo de pacientes, ¿no? Especialmente en cuadros graves, en cuadros fulminantes, está contraindicado. No debería realizarse. ¿Por qué? Uno, porque el sangrado es grande, es tan grande que de nada sirve el examen, no vamos a poder observar nada, ¿sí? Y dos, porque como estamos hablando de manifestaciones que sugieran toxicidad, una lesión pero terrible de lo que es la estructura intestinal,
Algo frecuente en este tipo de pacientes es que debido al proceso inflamatorio de tipo ulceroso, la estructura intestinal se hace muy friable. Entonces, muchas veces al realizar este tipo de procedimientos en estados graves, puede ser que el rectosigmoidoscopio sea capaz de atravesar lo que es el intestino. Sí, y en ese caso existiría lo que es el vertido de sangre y heces hacia la cavidad peritoneal y podemos con total seguridad producir lo que es una mayor alteración del estado de salud del paciente. ¿Listo? Entonces, no siempre se encuentra indicado. Va a estar contraindicado en estados graves, recordemos. Ya sabemos por qué, ¿no? Bueno, el tratamiento, como es prácticamente también una enfermedad autoinmune, el mismo que otorgamos a aquellos pacientes con enfermedad de Crohn. ¿Sí? El mismo. Y acá encontramos algunas diferencias de las cuales ya hemos hablado, ¿no? En el transcurso de esta clase. Fíjense, la enfermedad de Crohn, como hemos mencionado, afecta todo el tubo digestivo, pero recordemos que las lesiones no son continuas, ¿sí? Son intercaladas. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la capacidad de alteración, recordemos que la enfermedad de Crohn, si bien acá nos dice que afecta lo que son las tres capas, tiene lo que es una mayor predilección por afectar lo que es la capa submucosa, ¿sí? Otra característica, las diarreas, habíamos mencionado que en este tipo de pacientes son frecuentes, pero generalmente no son hemorrágicas, así que eso comprendan bien, por favor. Con generalmente me refiero a que no siempre, ¿sí? Puede presentarse con sangrados en las deposiciones. Como existe una alteración grande, especialmente como el tipo de lesión afecta lo que es el intestino delgado, entonces es frecuente que ocurra con manifestaciones de mala absorción, algo que no sucede en la colitis ulcerosa. Sí, el dolor, bueno, en una es más frecuente, pero en la colitis ulcerosa recuerden que también en casos avanzados, ¿no? Especialmente ya en una alteración moderada a grave. ¿Sí? Lo que hemos mencionado, algo característico es, por ejemplo, la lesión de tipo granulomatosa de la enfermedad de Crohn y como nos dice, en la colitis ulcerosa, el tipo de lesión es ulcerativa y exudativa, característico de esto. Algo que también hemos mencionado en el transcurso de la clase. Acá nos dice que existe preservación rectal, pero recuerden que podemos encontrar la presencia de fístulas, estenosis y abscesos en la región perianal. En cambio, la colitis ulcerosa, esto es raro. Las complicaciones sistémicas, sin embargo, como ustedes están observando, es mucho más característico de la colitis ulcerosa y no así de lo que es la enfermedad de Crohn. Y bueno, si tomamos en cuenta lo que es el porcentaje de probabilidad de sufrir algún tipo de neoplasia por cualquiera de estas dos patologías, es mucho más frecuente el desarrollo de cáncer en pacientes con colitis que en pacientes con enfermedad de Crohn. Recordemos que por clínica, realizar el diagnóstico de estas patologías en estados iniciales puede ser muy complicado, ¿no? En la enfermedad de Crohn, las manifestaciones, recuerden que son muy inespecíficas, ¿sí? En la colitis ulcerosa en estados avanzados, en la fulminante, en el megacolon tóxico, la clínica es muy típica, ¿no? Entonces, a través de clínica podemos hacer lo que es el diagnóstico. Sin embargo, recordemos, lo ideal para realizar el diagnóstico preciso y diferencial, especialmente entre estas dos patologías, la visualización directa de las lesiones con las características que hemos descrito y hemos mencionado y sobre todo lo que es el estudio histopatológico. ¿Listo? ¿Qué más, doctores? Nada más terminamos acá. ¿Sí? Y la siguiente clase hablamos de lo que es enterocolitis infecciosa. ¿Preguntas, dudas?
No hay preguntas, no hay dudas. Todo claro, doctor. Cuando les llamo lista, Ok. por favor, espérenme unos minutitos porque, bueno, sigo con estos problemas, ¿no? He dejado de compartir mi pantalla desde el computador, pero sigo viendo. Unos segunditos hasta que cargue su lista de asistencia para que pueda llamarle, ¿sí? Doctor, Sí, eh, hace poco me llamó Laura Rocabado, me dijo que iba a hablar con usted con respecto a la asistencia de la clase de la mañana con semio y ahora con fisiopato. Me dijo que sus papás tuvieron un accidente, así que iba a hablar con usted más rato para que la no, considerara en la gracias. lista. Ustedes son del A, ¿no? Sí, doc. ¿Y cómo está funcionando su aplicación, doctores? ¿Igual tiene falla o no? Porque desde la última actualización que Está está lenta, doc. fallando No da inicio. terriblemente, está muy lenta, no se pueden cargar archivos, no se pueden compartir como antes. Pues. Se ha lentecido un poco, Doc. Eso sí. Recién ayer se actualizó para mí y un compañero me dijo lo mismo hoy día. A ver, esperemos que no siga así. A ver.
Listo, ahora sí. Adán, Presente, doctor. Sebo, Presente, doc. Algote, Raya, Valderrama, Presente Valderrama. Barral, Parral, presente. Barriga, Presente, doctor. Pau, Presente. Castellanos, Castellanos presente. Taza, Casa, presente, doc. Encinas, Encinas presente, doctor. Ferreira, Flores, Presente, doctor. Pelosa, Presente, doctor. Navia, Gamboa, Presente, doctor Gamboa. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Guaita, Guaita presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. López, López, presente, doctor. Luján, Márquez, Miranda, Miranda, presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Ortega, Presente, doctor. Ortuño, Presente, doc. Barco. Barco es el que toda la luz, ¿no? A ver, vamos a ver. Pérez, Chávez, Pérez presente, doctor. Zarro, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Sánchez, Presente, doctor. Gona, Ticona, presente, doc. Sánchez está, Sí, doctor, presente. Vaca Flores, Presente, doctor. Velarde, Presente, doc. Félix, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Peno, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Leandro y Achá. Presente. Listo. Nos vemos, chicos. Que tengan buen día. Cuídense. Chao, chao. Gracias, doc. Hasta luego. Doctor, igualmente. Gracias, doctor.